Buenas tardes, amigos y amigas del CIN. Como todos los jueves, la cátedra bicentenaria. Un gran saludo de parte del ministro César Trompis, quien desde su despacho nos informa que se ha diseñado el plan Regreso Seguro a Clases. Plan de 40 días que ya hoy va por el día 39 en cuenta regresiva. Ya estamos, los consejos estadales de gestión universitaria han estado reuniéndose en todo el país, haciendo un gran esfuerzo de diagnóstico, diseñando el regreso a clases, haciendo valer la palabra de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien con un gran esfuerzo nacional de recursos, de movilización, de rehabilitación de las condiciones mínimas indispensables que se requieren en las universidades para el funcionamiento, hacer un gran esfuerzo logístico para restablecer el transporte, el acondicionamiento de los comedores universitarios, la disposición de todo un gran esfuerzo conjunto con todas las universidades, el Ministerio de la Salud, para poder atender a más de 3 millones de estudiantes que regresarán a clase el 4 de octubre en las distintas universidades del país. Bueno, estamos en este esfuerzo y aquí en el Centro Internacional Miranda, hoy estamos recibiendo la visita de Carol Delgado, una muchacha, no vieja por ser, no, una gran amiga. Lo que pasa es que la conozco desde pequeña, desde hace muchos años. Y nos ha traído un obsequio extraordinario de su hermana Isabel. Esta obra, América Obrera, de Alfredo Maneiro. Vamos a ver si logramos hacer algún esfuerzo. Javier Saravia, nuestro compañero de divulgación de contenido, para ver si podemos colocar esta obra en la colección bicentenaria de el Centro Internacional Miranda. Y también nos trae una obra, oye, Martí, incansable Martí, y además me la dedicó. Vamos a hablar ahorita de esto. Unas líneas para mí. Muchas gracias, Carol. Carol la conocí yo chamita, pero además Carol fue cónsul en Nueva York, tarea nada sencilla para un venezolano, y hacer valer la diplomacia bolivariana de los pueblos en el propio centro del imperio. Nada sencillo. Ella tiene una maestría en políticas públicas, fue asesora de la Comisión de Mujer, Familia y Juventud durante varios años, en el 2005, 2006, luego se fue, estuvo en el consulado de Nueva York, estuvo también en el consulado de Ecuador. Recientemente hicimos unas conexiones y tuvimos una videoconferencia con Pedro Sazones, que está haciendo allá un trabajo excelente también en UNASUR. En algún momento vamos a tocar el tema de Ecuador, Carol, porque de verdad que Ecuador es complicado. Imagínate tú, a ver ese ímpetu con el que llega la revolución ciudadana, y sin embargo hay gente que dice que el péndulo se está moviendo, que a pesar de que Lazo ganó, no todo está escrito. Ya te vamos a preguntar sobre eso. Bien, el tema más importante del que estamos trabajando con Carol, ella viene investigando sobre el giro decolonial, el racismo
y está acuñando conceptos y categorías a las que hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención. En debates recientes, fíjate esto, en días pasados hemos tocado dos temas que llaman poderosamente la atención. Uno de ellos es la geopolítica de las ciencias sociales. Bien importante porque dentro del mundo de la geopolítica eso tiene un peso específico. ¿Y cómo se expresa? A través de los financiamientos de los organismos y de las organizaciones que se encargan y están destinadas a desarrollar planes de formación, de educación, es decir, el tema cultural. Fíjate tú cómo abordan el tema cultural y dónde, desde la pedagogía, y qué es más fecundo para tirios y troyanos que el sector universitario. Ahí estamos. Pero no te quiero quitar más el tiempo, Carol. Bienvenida al Centro Internacional Miranda, estimados compañeros, amigos, Carol Delgado. Un privilegio estar con ustedes la tarde de hoy, extender mi más sincero y efusivo felicitación al Centro Internacional Miranda por su 16 aniversario. Y decirles que es un privilegio para mí formar parte de esta cátedra bolivariana en ocasión de cumplirse el bicentenario de la batalla de Carabobo, para la cual Chávez en tantas ocasiones nos preparó para esta llegada del 2021. Sí, bueno, me han dado el privilegio pues de querer conversar un poco hoy el tema de Chávez, la inserción global de América Latina y los desafíos que tenemos hoy día como región, ¿no?, de cara a la situación tan compleja global. En atención a lo que comentabas, Ali La Cruz, el presidente del Centro Internacional Miranda, quien con tanta gentileza me ha convocado para estar con ustedes. Quiero agradecer también la gentileza de Xavier Sarabia, quien ha estado también muy pendiente de potenciar este espacio de aprendizaje y de comunalidad, ¿no? En atención a lo que decías, Ali, es bien importante, me gusta mucho citar siempre al maestro boliviano Rafael Bautista, quien asegura que la verdadera política es la geopolítica, ¿no? Creo que cuando estudiamos, tuvimos en las semanas pasadas una charla de Carmen Borges, de la doctora Carmen Borges, que nos hablaba de Miranda, y Miranda fue precisamente esa mirada de la geopolítica, ¿no? Miranda que, como ella decía, también estamos en deuda, ¿no? Que no solamente fue el precursor de la Colombia, de la unidad latinoamericana, sino que también fue un precursor de pensar la periferia del sur desde una perspectiva estratégica, ¿no? Pensar ese tema. Lo comenzó a pensar Francisco de Miranda 100 años, de acuerdo con lo que dice la doctora Carmen Buarque, lo comienza a pensar 100 años antes que Carlos Marx. Entonces, bueno, este tipo de cosas tenemos que debatirlas y que tenemos que rememorarlas. Y ya Francisco de Miranda hablaba de la Colombia, ¿no?, y de la unidad de la América Meridional, de las naciones que habrían de nacer luego de la liberación del Imperio Español. Entonces 100 años antes ya estaba hablando de esa idea de unidad, ¿no? Pero bueno, para poder, tratando de iniciar y entrar en tema, ¿no?, creo que para poder pensar en nuestra región latinoamericana desde ese pensamiento crítico que nos legó el comandante eterno Hugo Chávez, tenemos primero que hacer así como muy rápidamente un diagnóstico de dónde estamos. Tenemos ya 1 año y medio padeciendo la pandemia del COVID-19 y estamos en mitad de una situación, en medio de una situación que se llama eufemísticamente cambio climático, pero que en realidad estamos en una debacle climática, en una situación catastróficamente climática, ¿no? En el que hay un aumento de la pluviometría en ciertas ocasiones, como ocurrió aquí con las circunstancias que hubo en Mérida, donde hubo más de una docena de muertos,
debido a la altísima pluviometría pues, que se dio hace unas horas, ¿no? Pero que tenemos también que a nivel global hay amplísimas territorios que están frecuentemente siendo objeto de, digamos, experimentando incendios inmensos, incendios que pueden ser tan amplios como kilómetros y kilómetros, casi como la periferia de un país completo, de un país pequeño. Entonces estamos en una situación a nivel global también de un agotamiento muy importante, muy preocupante de los recursos naturales, ¿no? Un agotamiento del agua dulce, un agotamiento de la tierra, porque hay amplias zonas del planeta desertificadas, y ya se sabe que hace aproximadamente dos décadas, y tú lo sabes, Ali, que vienes del sector petrolero, ¿no? Que de cada 5 barriles de petróleo que consume el planeta, no se encuentra quizá, exploración petrolera encuentra un barril por cada 5 barriles que se consumen. Entonces estamos en una situación en la que el modelo capitalista imperialista quiere seguir consumiendo y quiere seguir manteniendo los mismos criterios de consumo y de digamos, dilapidación de los recursos del planeta en una circunstancia en la que esto ya no es factible, no es sostenible, ¿no? Entonces, he querido pues pensar nuestra región desde el pensamiento de los grandes maestros, los grandes teóricos del giro decolonial. Me refiero al maestro Enrique Dussel, me refiero al maestro Juan José Bautista, quien nos legó el gran libro de qué significa pensar en América Latina. Creo que es un libro que todo latinoamericano debe leerlo y debe estudiarlo, porque ahí hay claves muy importantes para pensarnos de cara a este siglo XX, particularmente porque el maestro Dussel, Juan José Bautista, el maestro Rafael Bautista, el maestro Ramón Grosfogel, entre otros, pues, ¿no? Han diagnosticado que infortunadamente el siglo XX ha sido un siglo en buena medida perdido para los procesos de liberación, de emancipación de la región latinoamericana, para los procesos de progreso, ¿no? Entonces esto requiere una problematización. Aquí en una de las charlas anteriores se había estado conversando una frase muy icónica, muy importante del comandante Chávez, que dice: corazón que no siente, ojos que no ven. Entonces, esto es una frase realmente brillante, ¿no? Brillante porque una frase tan corta, de apenas unas 8 palabras, realmente te barre toda la epistemología, toda la epistemología cartesiana, todo René Descartes, pues, ¿no? Y su visión de la preeminencia de la razón, la preeminencia de la ciencia y de la tecnología, en detrimento, ¿no? O como algo superior y en detrimento de la emoción, de los sentimientos, como algo inferior, como algo que no tiene la misma importancia, ¿no? Entonces, creo que Chávez como pensador, ese pensador decolonial que debemos todos estudiar, que debemos todos trabajar muy seriamente, ¿no? Es también el gran artífice del sentipensar, ¿no? Del entender que el cerebro humano, y esto ya lo han comprobado los neurocientistas, pues que el cerebro humano no puede pensar lo racional si no es con el cerebro también emocional, pues, ¿no? Si se elimina una de las 2 áreas cerebrales, el pensamiento ya no es coherente, ¿no? Sin embargo, la modernidad capitalista imperialista nos sigue planteando el desafío de que nos pensemos solamente desde una racionalidad que no ofrece ya alternativas a nuestros pueblos, ¿no? Entonces, también nos han enseñado los maestros decoloniales que la dimensión existencial es constituyente del pensamiento producido, ¿no? Y esto es particularmente poderoso en el caso de Chávez, ¿no? En el caso de Chávez porque vuelvo al maestro Juan José Bautista, quien nos decía
que teníamos que replantearnos el modo como asumíamos lo místico, ¿no? Lo místico como fuente del saber emancipador, ¿no? Como sustrato ético de encantamiento con lo comunitario y como ámbito de conexión del pueblo en tanto que pueblo. Si nos dejaba estos desafíos, ¿no? Y también nos llevaba un poco, nos decían, mira, no es suficiente que los venezolanos crean en Chávez, no es suficiente que los revolucionarios del mundo crean en Marx, es necesario llevar más allá la tematización epistemológica, ¿no? Y necesitamos creer en lo que Chávez creía, necesitamos creer en lo que Marx creía, y para eso tenemos que hacer un recorrido, tenemos que hacer un viaje diferente, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la epistemología, ¿no? Pensar, por ejemplo, que un Francisco de Miranda, ¿no? termina siendo precursor de la idea de la unidad de la periferia contra todos los imperios, ¿no? Un experto en la correlación de fuerzas geopolíticas en pro de la inserción global de la América Meridional, ¿no? Tenemos que, bueno, que en este tema de la exploración de lo místico tenemos un texto maravilloso al que no le hemos dado, en mi criterio, la importancia que se merece, un texto como Mi delirio sobre el Chimborazo, donde Simón Bolívar articula una sensibilidad, articula una relación, una conexión espiritual y mística con ese magnífico volcán que está en el Ecuador, el Chimborazo, ¿no? Y él ya percibe pues, que ese es el atalaya del universo. Hoy sabemos que no hay cumbre más alta que el Chimborazo en todo el planeta, ni siquiera el Everest, porque el abultamiento de la Tierra en el Ecuador pues, hace que esa sea, digamos, que el sitio más cercano al Sol del planeta. El Chimborazo, bueno, sin ningún tipo, digamos, de instrumentos técnicos de medición, Simón Bolívar allá lo sintió, lo experimentó y nos legó ese magnífico poema desde el cual él piensa la grandeza de los pueblos de la América Latina. Yo diría ir más allá, la grandeza de los pueblos del sur y de la periferia que luchan por caminar hacia la emancipación y hacia la creación de caminos de libertad, no solamente para los pueblos, sino para, digamos, para toda la humanidad. Excelente. Mira, tú has tocado un tema que me llamó, me movió mucho. Hace unos días atrás hicimos una cátedra bicentenaria sobre Chávez Eterno. Y encontramos una gran cantidad de cosas, de similitudes. Y tú acabas de decir algo que me parece extraordinario, pues, no solamente hay que creer en lo que ellos creían, es que es un viaje con ellos hoy. Porque fíjate, Bolívar, yo creo que ahí encontramos la mayor pedagogía política y hecha doctrina y hecha realidad hoy en Venezuela. Nos encontramos con que todo el proceso de independencia implicó para Bolívar el despojarse de las condiciones que él tenía, porque Bolívar era una de las familias más acaudaladas, ¿no? Y sin embargo, fíjate la trascendencia. Y Hugo Chávez, la trascendencia que tiene, su impacto no está confinado al ámbito territorial bolivariano, venezolano, no. Es continental. Yo he presenciado frases, discursos e imágenes de Chávez en distintas latitudes del mundo. Allá donde nada más iba en algún momento en Egipto o en Libia una imagen del Che, mira, es diario, es cotidiano, una imagen de Chávez y una frase de Chávez que resume, que condensa. Por ejemplo, ¿recuerdas ese discurso donde él vio hacia arriba y se presionó y dijo, aquí estuvo el diablo? Mira, en todos los idiomas, en todas las religiones, ¿para quién hablaba Chávez?
¿Qué estaba sintiendo Chávez en ese momento? De tal manera que eso que tú acabas de decir, ¿cómo acompañamos hoy en ese viaje? Porque lo que no hizo Bolívar está por hacer, lo empezó a hacer Chávez, y lo que no ha podido hacer Chávez lo sigue haciendo Nicolás. ¿Y qué papel nos toca a nosotros entonces? Sí, bueno, para responder esa reflexión, Ali, tuya, me voy a permitir hacer referencia a un gran marxista, un gran crítico de la modernidad, ¿no? Como la expresión de la sociedad burguesa, ¿no? Que es Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin, en su concepto de historia, ¿no? Que es un texto de 1940, nos habla pues del tiempo mesiánico, y creo que el tiempo mesiánico no es otra cosa que el tiempo de la iluminación, ¿no? Es un tiempo apocalíptico que aparece en el momento más oscuro, cuando creemos que no tenemos alternativas ya como pueblos, ¿no? Entonces surge un tiempo, es un tiempo donde todo es posible, es un tiempo donde la revolución es posible, donde la creatividad, donde los poderes creadores del pueblo tienen un espacio. Recordemos que en el siglo XIX veníamos en los años 90, pues la teoría del fin de la historia, en el que no había nada nuevo, ninguna posibilidad revolucionaria que pudiera surgir, porque ya la historia lo había visto todo, pues, ¿no? Y allí surge el Caracazo en 1989, y comienzan a surgir eventos, ¿no? A raíz de allí, pues, insurge Chávez con su golpe en el 92, y luego lo tenemos ya como presidente de la República de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, en 98 y 99. Pero entonces fíjate lo siguiente, el tema, mira, es muy interesante, nos habla Walter Benjamin de que es necesario conectar la teología con la política, ¿no? Y como para citar al maestro Juan José Bautista, que tuvo una conferencia aquí hace unos años, ¿no? Decía, el marxismo será invencible cuando se una con la teología. Tú estás hablando de Chávez en su discurso en la ONU, que quizás es uno de los discursos más icónicos, yo diría que el más icónico de toda su carrera como internacionalista, ¿no? Ese discurso de la ONU donde se presigna y donde todo el mundo, como se dijo aquí en la otra conferencia, ¿verdad? Todo el mundo entendió cuando él se presigna, ¿verdad? Y dice, aquí estuvo el diablo, este diablo está viendo que usted, señor, con ese color que usted tiene, y yo con este color que yo tengo, moreno, somos de una vez, de facto, somos terroristas, ¿no? Para esa visión imperialista. Entonces, es una maravilla, ¿no? Pero entonces, continúa Walter Benjamin diciendo que no hay evento pequeño, no hay evento grande, que todo evento, digamos, que nada que haya acontecido se ha de dar perdido para la historia. Y pienso en UNASUR, es verdad, UNASUR fue obstaculizada y fue casi que, digamos, puesta en una dinámica de completa inoperatividad. Pero resulta que ya UNASUR existió, ya esa visión de la integración del Consejo Suramericano de Defensa, del Consejo Suramericano de Planificación, del Consejo Suramericano de Salud, y de toda esa institucionalidad. Y más allá de ahí, el debate que se da indígena, yo estaba recientemente leyendo el decálogo que sacó el presidente Evo Morales de Bolivia, y sacaba un decálogo pues que de algún modo es una reelaboración antimoderna de las comunidades indígenas del Ecuador y de Bolivia. Y eso existe porque existió UNASUR, porque probablemente si UNASUR no hubiese existido, ese pasado que se convoca, ¿verdad? Probablemente no existiría la Comuna aquí si no hubiese existido esa Comuna de París. Pero la Comuna de París existió de manera súbita como modelo, luego desapareció, pero ya existió. Entonces ya para las fuerzas revolucionarias podemos convocar ese pasado. Y una tercera idea que nos plantea Walter Benjamin es el tema de la fuerza mesiánica, ¿no? Dice, y cada generación está dotada de una débil fuerza mesiánica, que tiene una gran importancia para la redención de los pueblos y para la historia. Pero ¿qué es una fuerza mesiánica, no? Es la fuerza, no es otra cosa que la fuerza del Mesías, es la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, es la fuerza de Moisés. Y nos planteaba el maestro Juan José Bautista
que era necesario también revisar en qué creía Marx, qué realmente creía existencialmente Marx. Entonces tenemos que ir a revisar un libro muy importante del maestro Enrique Dussel que se llama Las metáforas teológicas de Carlos Marx. Aquí él básicamente desarrolla la idea de que aunque a lo largo de todo el siglo XX se nos ha querido proyectar la idea de que Marx era un ateo, que renegaba de toda espiritualidad, de toda religiosidad, en la lectura de estos nuevos textos nos arroja que Marx criticaba el fetichismo de la religión de derecha, no toda religión, y que Marx estuvo muy cercano, como hijo de rabino que fue, a la mística judía, y estuvo también muy cercano a la espiritualidad de los pietistas alemanes, ¿no? que es un tipo de espiritualidad que plantea que el compromiso con el ser humano se da desde la praxis y no solamente desde la teoría. Es decir, no puede un creyente hacer y deshacer y destruir lo humano y luego ir a sentirse coherente con las ideas de misticismo y de bondad y de bien, y de ver al ser humano como un ser de esperanza y como un ser de bondad, pues, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Plantearse que esta nueva vanguardia internacionalista venezolana es también una de las razones por las cuales el imperio nos persigue. Nos decía el maestro Bautista que muchas veces explicábamos de manera muy moderna y muy racional el por qué se agredía a un pueblo como el de Venezuela, ¿no? No se nos agrede solamente por la circunstancia de tener las más grandes reservas petrolíferas del planeta, que están en la faja petrolífera del Orinoco. No, esa no es la única razón. El pueblo venezolano ha encarnado la idea de Miranda, ha encarnado la idea de bolivariana, ha encarnado la idea de Marx, es decir, ha encarnado una gran cantidad de ideas bolivarianas y las ha echado a andar por América Latina. Recordemos que Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República en el año 2000 y relanza la OPEP como una plataforma de países exportadores de petróleo del tercer mundo, del Medio Oriente. Y no recordemos que también hace un trabajo magnífico en el movimiento de los países no alineados, es decir, que Chávez logró ver el tema de la emancipación también desde la perspectiva de lo que él llamaba la pluripolaridad, es decir, una multipolaridad, pero con conciencia histórica de los desafíos que se estaban confrontando, ¿no? Entonces creo que yo he hecho un ejercicio muy interesante a raíz de estos desafíos que nos dejó el maestro Bautista, ¿no? El maestro Bautista nos decía: creo que he descubierto algo que no se ha dicho antes. Es una tesis todavía, pero yo las quiero compartir con ustedes porque yo aquí en Venezuela comparto cosas que no comparto con más nadie. Y él nos dijo: la dialéctica de Marx es una secularización del pensamiento místico judío. Te repito, la dialéctica de Marx es una secularización del pensamiento místico judío. Es decir, que ya en Marx no se nos presenta solamente como el ateo, como el antirreligioso, sino como un hombre que encarnó también todo ese bagaje del Antiguo Testamento. Y yo me he puesto a hacer el ejercicio, pues, ¿no?, de leer el Antiguo Testamento para ir encontrando los rastros, ¿no? Y a mí se me aparece de pronto una figura extraordinaria que todos conocemos, que es la figura de Moisés, ¿no? Moisés es aquel niño, hijo de los esclavos hebreos en el Egipto de la antigüedad, que para aquel entonces a los esclavos no se les permitía mantener vivos a sus hijos varones, entonces tenían que sacrificarlos. Entonces Moisés es tirado, es arrojado en una cesta a las aguas para que muera, con la circunstancia afortunada de que la hija del faraón baja a bañarse al río y encuentra al niño.
entonces le salva la vida. Moisés termina criándose como hijo adoptivo del faraón, pero Moisés era un hombre que estaba muy comprometido con la pretensión de justicia, ¿no? Y ya adulto ve que se están dando unas situaciones de injusticia y mata a un egipcio. El faraón decide que hay que matar a Moisés y Moisés huye a otra localidad, la localidad de Madián, ¿no? Y estando digamos, en el exilio, a Moisés se le aparece la figura de Dios. Recordemos que Moisés es una de las pocas personas que habló cara a cara con Dios, ¿no? Se le aparece la figura de Dios y Dios le dice: he escuchado el clamor de los esclavizados, de los hebreos, y quiero que me ayudes a hablar con el faraón para que liberte a los esclavos, ¿no? Y todo esto está en Marx, ¿no? Porque después vamos a llegar a Marx y después vamos a llegar a Chávez, también todo está en Chávez. Y eso lo decía el maestro Bautista, ¿no? Entonces Moisés al que Dios le dice, Moisés le dice: yo ni siquiera sé cómo te llamas tú, y entonces cuando Dios le dice lo que llaman el tetragrama, el yo soy el que soy, ¿no? Y le da el nombre de Dios por el resto de las generaciones por venir, ¿no? De todo esto, después entonces Moisés va a hablar con el faraón endurece su corazón, vienen las 10 plagas de Egipto, todas estas terribles, como que se ensangrentan las aguas, la plaga de los piojos, de las ranas, de todas estas plagas, ¿verdad? Pero finalmente los hebreos terminan saliendo de Egipto, ¿verdad? Y se van hacia el desierto, y Moisés iba con su vara, ¿verdad? Acompañando a estos esclavos que estaban luchando por su liberación. Y vienen en jinetes todo el ejército del faraón, ya a punto de tomar control de los esclavos. Y es cuando Moisés dice: ya verán lo que va a hacer Dios. Y Dios le dice: no, toma tu vara. Y es cuando Moisés levanta la vara y abre el mar Rojo en dos. Para ya a la mañana pues se hizo un camino. La niebla no permite que el ejército, digamos, el ejército de los egipcios pudiera ver a los esclavos hebreos que estaban luchando por su libertad. Se abre el mar Rojo y por allí pasan los esclavos. Entonces vamos ahora a Marx. Creo que ahora he entendido pues un poco de lo que nos estaba hablando el maestro Juan José Bautista. El maestro Juan José Bautista nos estaba diciendo que Marx escribió en el Capital una secularización del Antiguo Testamento, una secularización de esta. Es decir, si Moisés abrió la libertad de los esclavos hebreos, la salida de los esclavos hebreos de Egipto, abriendo el Mar Rojo, lo que hizo Marx fue abrir el Mar Rojo a los esclavizados del planeta, al tercer mundo, a los latinoamericanos, a los africanos, a los asiáticos, a los del Medio Oriente. Esa fue la operación magnífica, maravillosa. La hizo desde la secularización, es decir, ya no desde la racionalidad mística religiosa, pero lo que llevaba en el corazón Marx es esa idea de el ser humano como bondad, el ser humano como la posibilidad de salvarnos todos. Y Chávez se nos revela ya no como una mística judía, sino Chávez se nos revela de la mística cristiana. Cuando Chávez nos dice, cuando ya Chávez estaba afectado con el cáncer, y nos dice: me consumiré gustoso al servicio del pueblo sufriente, ¿no? Creo que todos los venezolanos recordamos eso. No podemos jamás olvidar esas palabras, porque Chávez, es decir, tenemos entonces que confrontarnos en qué creía Chávez. Ya sabemos en qué creía Marx, que Marx creía en la mística judía, pero en qué creía Chávez, ¿no? Y estaba recordando que mi hermano decía que un amigo le decía que, ustedes saben que en esos restaurantes caros de Caracas aparece un anuncio que dice: se reserva el derecho de admisión. Este amigo le confesaba, le decía: ¿sabes? Cuando yo veo ese afiche que dice: se reserva el derecho de admisión, yo sé que me están hablando a mí,
es para que yo no entre a ese restaurante. Es decir, es ese hombre de pueblo, ese hombre desechado, ese hombre inferiorizado, ese hombre racializado, ese hombre empobrecido. En ese hombre creía Chávez, creía profundamente, ¿verdad? Chávez creía en la mujer que cuidaba a sus hijos, que cuidaba a su familia. Chávez creía en Mamá Rosa, en una señora que se levantaba en la madrugada para hacer arañas, para hacer dulcitos, que luego el niño Chávez vendía con toda la emoción y hacía coplas para poder vender y todas aquellas cosas. ¿Y en qué creía Chávez? Chávez creía en May Santa. ¿Quién era May Santa? May Santa es ese antepasado que todos tenemos, ¿verdad? Ese antepasado que termina siendo estigmatizado como, ¿no? Y resulta que May Santa fue un héroe popular que luchó junto a Zamora, ¿no? Pero ese héroe popular termina siendo estigmatizado. Entonces, en ese tipo de ideas creía Chávez. Y tenemos Chávez nos hablaba de las tres raíces, de la raíz de Zamora, de la raíz de Simón Rodríguez y de la raíz bolivariana. Pero nos hablaba del árbol de las tres raíces. Entonces, de nuevo, teología y política. ¿Qué es el árbol de las tres raíces? Es también una alusión al árbol del conocimiento del bien y del mal, al árbol de la vida que está en el Antiguo Testamento. Entonces, hay una conexión. Creo que, ¿cómo pensar entonces? Pero ¿por qué les traigo todo este trabajo que han hecho nuestros grandes teóricos decoloniales de la región latinoamericana, Dussel, Bautista, Lefebvre, ¿verdad? Es porque realmente tenemos que adentrarnos, Aline, compañero, en el horizonte místico de nuestros pueblos latinoamericanos. Porque cuando vemos que gana un Pedro Castillo en Perú, tenemos que preguntarnos, ¿y en qué cree el pueblo peruano? ¿Y en qué cree el Mariátegui? ¿En qué cree el pueblo? Porque tenemos que hacer ese mismo ejercicio. ¿Y en qué cree el pueblo colombiano? ¿En qué creía el Gaitán? Tenemos que preguntarnos en Ecuador, ¿en qué creía el Tránsito Amaguaña? Es decir, ¿por qué se da la derrota que se da en Ecuador? Tenemos que preguntarnos, ¿qué ha pasado? Porque no hemos sido capaces de conectar con ese horizonte místico andino, porque no hemos sido capaces de conectar con ese horizonte afro. Y tenemos entonces, ese es el desafío que yo creo que tenemos, ¿no? Vencer los horizontes místicos de la derecha en América Latina, ¿no? Que siempre se buscan tomar poder. Bueno, yo creo que yo he hecho aquí también un ejercicio, ¿no? Yo creo que es muy importante, Ali, que desde todas las universidades comencemos a trabajar de manera muy seria el tema de la modernidad y de la transmodernidad. ¿Qué es la modernidad? La modernidad no es otra cosa que la expresión cultural de la sociedad burguesa, de la sociedad clasista, de la sociedad que nos arroja, que nos empobrece, que nos niega, ¿no? Que nos niega como seres humanos plenos. Entonces creo que tenemos que adentrarnos en estos temas de la modernidad como un vaciamiento del contenido del sujeto, ¿no? Como un abrazar los ideales foráneos, los ideales que no tienen nada que ver con nosotros y con lo propio, ¿no? El abrazar ideales de consumo de tecnología, de bienes industriales y una producción de la ciudad como aquel espacio que se valora mientras producimos el espacio del campo. Y yo diría que nuestros barrios son también ese campo dentro de la ciudad, ¿no? Y entonces una desvalorización y una inferiorización de esos espacios que se dan, ¿no? Y me gustaría, cuando yo pienso en la transmodernidad, siempre pienso en este concepto que Chávez nos hablaba, y era el concepto de las catacumbas del pueblo, ¿no? Yo creo que este concepto de la transmodernidad, que es un concepto de Juan José Bautista, es eso de ir a las catacumbas del pueblo, ¿no? Porque la modernidad ve su entorno como la explotación infinita del hombre y de la naturaleza, ¿no? La modernidad piensa la sociedad perfecta, es decir, solamente un pensamiento moderno piensa que es factible, es moral llegar a un pueblo y
arrasarlo, lo que se ha hecho contra Irak, lo que se ha hecho contra Afganistán. Solamente una mentalidad moderna puede ser tan perversa como para destruir a una sociedad interna y decir que lo estás haciendo en función de la democracia. Que tú destruyes lo que Chávez nos planteaba, que nos planteaba las fotos de los niños afganos, de los niños de Irak y de Siria, que habían sido asesinados por intervenciones imperialistas. Entonces, sí, problematizar esto, ¿no? Y cómo de manera paralela entonces siempre se está degradando lo popular, como cuando Chávez en la ONU conecta, ¿verdad? Y dice, señor, aquí usted, si usted es africano con ese color, usted es un terrorista, ¿verdad? Pero es que desde el punto de vista de la periferia se nos ha producido a los latinoamericanos como narcotraficantes, a los hombres y mujeres del Medio Oriente como terroristas, ¿verdad? Y así se nos ha ido, digamos, estigmatizando. Y tenemos que dar esta batalla, solamente la podemos dar con nuestros ancestros. Es decir, el pasado es una categoría existencial. Si aquí nosotros nos sentimos que estamos con Miranda, estamos con Bolívar, estamos con Martí, estamos con Maneiro, estamos con una figura magnífica y maravillosa de la revolución bolivariana, que no ha estado físicamente presente, pero que ha estado presente en todos los momentos importantes de nuestra revolución bolivariana, y me refiero a la primera. Su música, su canción ha estado acompañando cada acto de creación heroica de nuestro pueblo. Creo que el tema de la modernidad y de la transmodernidad nos plantea en cuanto a la relación hombre-mujer, ¿no? Que la mujer debe cumplir con un ideal de belleza, ¿no? Se plantea la hipersexualización de la mujer. Y creo que es importante, ¿no? Entender que no nos estamos enfrentando solamente al imperialismo norteamericano, al imperialismo euroestadounidense, nos estamos enfrentando a una racionalidad que a veces, Ali, la tenemos metida dentro de las venas y que también tenemos que irla trabajando para irla desterrando, ¿verdad? Una racionalidad que también se nos puede presentar como patriarcalismo, como racismo. Es decir, el desafío es un desafío cultural, es un desafío del que nos hablaba Gramsci, ¿no? Que tenemos que ir trabajando hacia esa revolución cultural, ¿no? Y yo quería, ya para terminar, si me permite, ya no sé cuánto vamos de tiempo ahí. Estamos empezando. Mira, aquí nos estaba preguntando un amigo con quien nos reunimos recientemente, haitiano. Tocamos un tema durante nuestra reunión y él hizo referencia, está diciendo que te haga referencia a ese tema que hablamos. Él hizo referencia en nuestra reunión al momento en el que Toussaint Louverture es enviado de París, enviado del Imperio francés, a ver de qué manera atempera lo que estaba sucediendo en Haití. Y la primera conversación es: ¿a quién se parece usted? ¿A nosotros, los demás negros? ¿O a los amos que los están enviando? De tal manera que ese gesto en el que se transforma Toussaint no lo perdona el Imperio francés y acaba con él. En España se corrió mucho la voz cuando aquella famosa frase "¿por qué no te callas?", que el rey de lo que estaba tratando en el fondo era de anular al mulato. Es decir, fíjate, tú tocaste el tema del racismo, que me parece que es muy importante, porque precisamente, claro, hay unos temas interesantísimos. La voz de Dios es la voz del pueblo, decía Chávez. Fíjate tú, ¿dónde se encuentran estas cosas que tú estás señalando? Pero fíjate, a propósito del racismo, fíjate el impacto que tuvo
que 4 países de la Unión Europea impidieron el aterrizaje en medio de una situación forzada cuando Evo Morales transitaba por esos cielos. Para ese momento no había cielos abiertos entonces, ¿no? Y decían que ¿cómo se llama? Este periodista estaba escondido en el avión, William Assange estaba escondido, y por esa razón, oye, pero qué cosa, pero no lo hicieron con Evo porque es un indio. Pero entonces arman un escándalo internacional con el periodista de la oposición rusa, que fue obligado por un aviso de bomba en Bielorrusia. Y entonces uno se pregunta, el mestizaje está ahí de manera clara dentro de ese modelo geopolítico. Y en el éxodo, justamente como tú lo estás señalando, en el éxodo, lo que está en el fondo no es solo el tema de cómo se fractura el faraón y la familia del faraón. En Venezuela también han habido actos milagrosos y fíjate, tú hiciste referencia a aquel momento en el que mientras más mentiras y mientras más ofendían a Chávez en el proceso electoral del 98, más crecía su caudal. Es decir, era impresionante cómo se abrió paso entre todos los sectores y quedó demostrado que AD, COPEI eran unos cascarones vacíos, y la iglesia ha demostrado todo este tiempo cómo, fíjate, la lucha también es celestial, chica. La lucha también es celestial, es terrenal y es celestial. Y entonces hay chavismo en el plano celestial. ¿Cómo ves tú ese tema ahí? Cuéntanos. Bueno, sí, definitivamente el tema es que no somos feliz seres sagrados y estamos llevando adelante una revolución sagrada, porque esta es una revolución que estamos llevando a cuestas no como individuos, ¿no? Sino que estamos llevando a cuestas como comunidad. Somos una gran comunidad venezolana, una gran comunidad latinoamericana, una gran comunidad del sur, de los pueblos del mundo, que estamos luchando por liberarnos pues de la bota imperial, ¿no? Pero yo quería decirte, ya aquí a modo de reflexión final, ¿no?, que la historia, la teología y la epistemología son herramientas de primer orden para la lucha revolucionaria, y que estas herramientas son usadas por la derecha y que deben ser disputadas a la derecha. Es decir, la Biblia no es solamente un texto ya escrito, no, hay interpretaciones de la Biblia de derecha, hay interpretaciones de izquierda, ¿no? Y de eso están trabajando los decoloniales con la dialéctica de derecha y la dialéctica de izquierda, ¿no? Entonces creo que estamos ante un desafío que es profundamente espiritual, ¿no? Marx escribió la Biblia del proletariado, la Biblia de los pobres, ¿no? Chávez, desde su práctica política audaz, desde su práctica con conciencia de clase y conciencia de raza, ¿no?, se planteó también sacar a la periferia, al tercer mundo, del Egipto de la modernidad capitalista imperial, ¿no? Y nosotros no somos otra cosa que ese pueblo de Chávez que como seres espirituales que somos. Y esto, creo que hay que dar este debate, ¿no?, el tema de la espiritualidad, el tema de lo místico, porque si entendemos que somos seres sagrados, somos seres místicos, también encarnamos la maravilla de nuestros amautas, la maravilla de nuestros antepasados, la maravilla encarnamos a Mamá Rosa, también encarnamos a la abuela Inés, que es la abuela
afrodescendiente de Hugo Chávez, y encarnamos, al encarnar estas luchas, estamos dando no una lucha, sino múltiples luchas, la lucha pluripolar, la lucha por esta América Latina unida. Quería decirte que a nosotros nos une con el hermano pueblo de Haití un inmenso afecto y un agradecimiento que jamás vamos a poder pagarle, porque esa revolución magnífica de Toussaint Louverture, de Dessalines, esa revolución que llevó a Pétion, la primera revolución esclava, el primer país que logró libertarse del imperio francés y también de la esclavitud, ¿no? A esa revolución le debemos todo lo que somos, como estos 200 años que estamos conmemorando hoy, se los debemos a las naves, a los pertrechos militares y la ayuda en hombres y en apoyo financiero que nos dio el presidente Pétion, que le dio Pétion a Simón Bolívar para que viniera a luchar por la independencia de Venezuela y de todo el sur de América Latina. Tenemos necesariamente que problematizar en comunidad, en colectivo, estos temas. Tenemos que revisar cada uno de los países de la América Latina y ver por qué estamos teniendo dificultades, y también tenemos que pensar aquí en Venezuela cómo la modernidad todavía está viva y coleando, ¿no? Cómo la modernidad está también encarnada en muchos de nuestros preconceptos, en muchas de nuestras actitudes, en muchas de nuestras maneras de ser, ¿no? Estamos obligados a deconstruir esas excrescencias, esas dinámicas culturales que impiden que nos veamos como una comunidad hermanada, como comunidad de iguales. Y yo tenía aquí otra reflexión, ¿no? Que también hacían los decoloniales, y el tema de que el imperio hace todo para que nosotros no creamos en nosotros mismos. Siempre está trabajando para que no creamos. Y nos decía el maestro Bautista que Brzezinski, que es un gran geopolítico estadounidense, decía que para poder dominar América Latina había que hacerles creer a todos los latinoamericanos que eran inferiores, que eran salvajes, ¿no? Convencerles de que eran inferiores. Entonces creo que es importante que creamos en esa luminosidad, en esa luz que somos, en esa maravilla, en esa hermosura, en esos cantos de Ali Primera, en esas flores de nuestra geografía, en esas montañas, en esa lluvia, ¿no? Y entendamos que nos tenemos que salvar los seres humanos, pero también nos tenemos que salvar hermanados con la naturaleza, porque hoy día también la naturaleza está amenazada, y de eso también nos están hablando los libertadores, que tenemos que hacer ese trabajo para construir un nuevo modo de relacionamiento racional con nuestro entorno, con el agua, con la tierra, con el aire, con nuestros hermanos. En fin, es un desafío cultural de primer orden. Yo creo que Venezuela, gracias a Hugo Chávez, gracias a nuestro padre libertador Simón Bolívar, nuestro padre libertador Miranda, estamos en el camino correcto. Nosotros estamos hoy día geopolíticamente, claro, alineados con lo que es hoy la principal potencia del mundo, porque recordemos que el mundo geopolíticamente se está desplazando de occidente hacia oriente, y eso nos coloca en una situación privilegiada. Estamos trabajando hacia la industrialización de nuestras materias primas, estamos trabajando hacia irnos liberando de manera paulatina de las tecnologías exógenas. Estamos en mitad de una pandemia. Un país como Cuba, un país solidario como Cuba, ya tiene varias vacunas. Es decir, creo que estamos en el camino correcto, estamos trabajando hacia la construcción de una sociedad soberana, de una sociedad libre, de una sociedad mejor, una sociedad
hermanado y de cara a los desafíos que tiene nuestra región latinoamericana y en la periferia global. Excelente, vale. Un gran aplauso para nuestra amiga Carol Delgado. A ustedes.